Viriato, uno de los mayores enemigos de Roma y un personaje importante, ¿no?, en la historia de España y de Portugal. Entonces, bueno, Viriato es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de este caudillo. Decir que esta historia transcurre en el siglo II a.C. De hecho, el núcleo de la mayoría de las acciones que voy a describir transcurren a mediados del siglo II a.C. Entonces, bueno, Viriato, ¿quién era este hombre? Viriato, pues nació y creció, se asume que en alguna de las tribus de los lusitanos. Los clanes lusitanos ocupaban lo que es la mayor parte del actual Portugal, salvo el norte, y una parte de la Extremadura española, ¿no? Entonces, bueno, esto no es pacífico, esto se discute un poco, no queda claro si realmente era lusitano o podía ser de alguna otra tribu celtibérica, pero en general la mayor parte de la historiografía lo ha asumido así y bueno, las fuentes romanas vagamente parecen confirmarlo. Entonces, bueno, no se sabe mucho sobre sus orígenes, no se sabe si estaba emparentado con alguien, con algún jefe tribal o con alguien noble, entre comillas, porque estos clanes celtibéricos, pues muchas veces su forma de elegir a sus líderes era electiva y no hereditaria. Entonces, perfectamente podría haber sido alguien de origen humilde y haber ascendido al poder. Eso era algo perfectamente posible, ¿no?, en estas sociedades. Entonces, todo comienza, el salto de Viriato a ser conocido y demás, comienza con la llamada traición del cónsul Galba, porque bueno, los lusitanos habían firmado un tratado de paz con los romanos y los lusitanos lo incumplieron y les debieron de lanzar algún ataque o lo que fuera. Entonces los romanos, el cónsul Galba, les propusieron otro nuevo pacto. Se firmó otro nuevo pacto y en ese nuevo pacto se supone que iban a venir todos los hombres en edad adulta de los lusitanos a hacer un acto público de entrega de armas, ¿no? Entonces, ingenuos, los lusitanos acudieron en masa, los hombres en edad adulta, en edad de combatir, y bueno, entregaron las armas y lo que recibieron fueron cuchilladas de los legionarios de Galba, ¿no? El cónsul Galba fue juzgado por este acto en el propio Senado romano, se le juzgó, pero al final fue absuelto, ¿no?, porque él alegó que este acto cruel fue la respuesta a que los lusitanos previamente habían incumplido la tregua. Obviamente, esto despertó mucho odio hacia Roma entre los clanes celtíberos y entre los lusitanos particularmente. Entonces ahí es cuando comienza el ascenso al poder de Viriato, con discursos, digamos, pues populistas, discursos motivadores para mover a los lusitanos contra Roma, ¿no? Y empezó a reunir una pequeña partida de guerreros a la que cada vez se le iban sumando más individuos. Tenía una guarida en alguna montaña. Los romanos dejan claro que tenían su guarida él y sus hombres en una montaña. La localización de dicha montaña es discutida, se cree que puede estar en lo que los portugueses llaman la Serra da Estrela, ahí en Portugal, pero, repito, es discutida. En cualquier caso, empezaron a lanzar incursiones contra la provincia de la Bética, la provincia romana de la Bética, en el sur de la península, aprovechando que en ese momento Roma aún estaba ocupándose de los cartagineses, en las guerras púnicas. Entonces lanzaron una incursión, pero el pretor, el gobernador de la provincia de la Bética, el pretor romano, con un ejército acorraló a los seguidores de Viriato, el pretor Betilio, ¿no? Entonces les ofreció un pacto. Pero obviamente, después de lo ocurrido con el tema del cónsul Galba y la traición, pues los lusitanos ya no se fiaban de los romanos. Entonces Viriato fingió aceptar la oferta y de noche los seguidores de Viriato burlaron el bloqueo de los romanos y se escabulleron. El pretor Betilio salió con sus legionarios a marchas forzadas a perseguir a Viriato. Entonces Viriato y sus hombres dejaron de huir, tendieron una emboscada a los romanos y los derrotaron, lo cual le dio mucho prestigio a Viriato. Entonces, a partir de ese momento, Viriato empezó a lanzar campañas de saqueo, campañas de guerra de guerrillas, de atacar y huir, un poquito de guerra irregular, ¿no?, por así decirlo, y también comenzó a iniciar contactos con otros clanes celtíberos y a incitarlos a la guerra contra Roma. De hecho, como ya comenté en el vídeo sobre Numancia, uno de los culpables indirectos de que se reanudara la guerra entre Numancia y Roma fue pues que Viriato mandó a su hombre de confianza, a Olónico, a mover a los numantinos contra Roma.
Entonces, bueno, ya en la tercera guerra celtibérica, la guerra abierta, pues Roma preparó un enorme ejército para luchar contra Viriato, un enorme ejército de 20.000 hombres y unos 10 elefantes. Y ese ejército comenzó a asediar una de las ciudades aliadas de Viriato, lo mandaba el cónsul Serviliano, pero entonces Viriato se las arregló para lanzar un ataque nocturno contra el campamento romano y conseguir una situación de ventaja y poder negociar con el cónsul Serviliano en una situación de superioridad. Entonces Serviliano tuvo que aceptar un trato mediante el cual los romanos reconocían la independencia de los lusitanos y nombraban a Viriato oficialmente rey de la Lusitania. Este trato no fue ratificado en Roma, no fue ratificado por el Senado de Roma, que lo consideró humillante, ¿no? Y de hecho se reprendió bastante al cónsul Serviliano por haberlo aceptado. Entonces la guerra continuaría porque ese trato pues no se ratificó. Entonces el siguiente cónsul romano, que fue a por Viriato, ya hartos de los ataques de Viriato y sus seguidores, ¿no?, que atacaban la provincia romana de la Bética y luego huían, pues el siguiente cónsul romano fue el cónsul Cepión, también con un enorme ejército, que bueno, llegó también a acorralar a Viriato en su guarida en las montañas. Entonces se da una situación de bloqueo, ¿no?, porque los seguidores de Viriato estaban en la defensiva, y entonces había unos embajadores que mandaba Viriato que iban y venían trayendo mensajes de un sitio a otro pues para las negociaciones. Entonces estos embajadores, estos seguidores de Viriato, aceptaron una oferta del cónsul Cepión para traicionar a Viriato y matarlo, a cambio de una recompensa. Lo que no queda claro, y nunca quedará claro, es si la iniciativa partió de Roma, fue el cónsul Cepión el que les hizo esta oferta, o si ellos de motu propio tendrían algún problema con su líder, se ofrecieron a hacerlo. En cualquier caso, ese pacto se produjo y cuando volvieron al campamento de Viriato, estos 3 seguidores suyos entraron en su habitación mientras dormía y lo apuñalaron. Lo apuñalaron a traición, lo mataron y huyeron a reunirse con Roma y a pedir que se les pagara la recompensa. El cónsul Cepión se negó a pagarles con la mítica frase de Roma no paga a traidores, lo cual pues tiene tela, ¿no?, después de haber ordenado el asesinato. Pero bueno, el caso, que así murió Viriato. El sentimiento de los lusitanos ante la pérdida de su líder no tuvo límites y le ofrecieron un ritual apoteósico, un funeral totalmente apoteósico. Se organizaron combates a muerte entre guerreros para celebrar, no, pero para organizar el funeral. En el funeral se realizaron piras con sacrificios de animales, no se sabe si de humanos, pero desde luego de animales sí, y se organizaron combates entre guerreros y se realizó una parafernalia tremenda, ¿no?, porque era una figura muy destacada. A pesar de la muerte de Viriato, los lusitanos no fueron completamente derrotados ahí y consiguieron alcanzar un acuerdo de paz con Roma con una oferta mínimamente digna y se les respetó provisionalmente la independencia, y de hecho la Lusitania no sería totalmente conquistada por Roma hasta el siglo siguiente, ¿no? Pero bueno, de esto ya lo haremos en otros vídeos. El de hoy termina aquí. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido y recordad que dejo los enlaces a mi novela histórica ahí en Amazon, Universidad de la Guerra, y suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.